¿Cómo están, hermanos queridos? Una vez más nos encontramos con ustedes, como cada sábado que podemos filmar, para elevar la palabra de Dios por sobre todas las cosas, para exaltar la palabra de Dios. Estuvimos viendo la lección anterior, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que causó la terrible desolación de Jerusalén en el año 70 a través de Tito, el gran príncipe que estaba por venir y que destruiría la ciudad. De hecho, destruyó también el muro y hubo una matanza terrible. Pero para entender la abominación desoladora, si tiene un segundo cumplimiento, tendríamos que entender qué es lo que causa la abominación a los ojos de Dios, y eso es lo que veremos hoy día. Tal vez no lleguemos a concluir con el tema hoy, porque creí que era necesario primeramente que entendamos qué es la abominación desoladora, dónde se produce y qué es lo que causa esa desolación a través de la abominación. ¿Por qué la abominación causa desolación? ¿Por qué? Bien, eso es lo que veremos hoy día. Pero antes queremos que te suscribas a nuestro canal, que apoyes nuestra humilde tarea. Agradecidos estamos por los que se han suscrito, por los que nos ayudan y nos apoyan con sus oraciones y compartiendo nuestros videos. Te pedimos a ti también que te suscribas, que actives la campanita, que compartas también nuestros videos y que sirvan para el Evangelio, para llevar el Evangelio a otras personas que no lo conocen. Si bien estos temas son para gente que la conoce, el Evangelio, para reafirmar nuestra fe y para sostener nuestra doctrina, también sirve para que otras personas puedan abrir los ojos con respecto a estas cosas. ¿Qué es la abominación desoladora y qué la produce? Bien, vamos entonces a buscar a Dios en oración para así entrar de lleno a nuestro tema. Vamos a postrarnos de rodillas y a orar y a buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor y tu misericordia. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos sostienes y nos amas. Gracias porque nos das, Señor, de tu bondad y tus misericordias. Gracias por el perdón que nos ofreces a través del sacrificio de Cristo. Y gracias por tu palabra que nos habla claro el entendimiento. Padre amoroso, en tu mano encomendamos este estudio, pidiéndote también que te quedes con aquellos que siguen estos videos, aquellos que ven este estudio, que lo puedan entender, que tu Espíritu trabaje en sus mentes y también, Señor Dios, en la mía, para poder hablar palabras que solamente sean inspiradas por tu palabra y no de mi interpretación. Gracias, Señor, por tu bondad infinita y por tu gran misericordia. En tus manos, Señor, nos encomendamos y encomendamos este video, y a todos aquellos que siguen estos videos también los encomendamos en tus manos. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, esto es La Biblia Habla, y como tal vamos a hacer que nos hable la palabra de Dios, y ya vamos de lleno a nuestro tema de hoy. Vamos a abrir nuestra palabra, la palabra de Dios, en el libro del profeta Ezequiel. Vamos a leer qué cosa causaba la abominación, qué cosa causó la abominación que luego terminó con la destrucción de Jerusalén a manos de Nabucodonosor y la terrible mortandad. Lo mismo pasó en el año 70 con la destrucción de Jerusalén a manos de Tito. Pero esta tiene algo que ver con lo que pasará más adelante. No lo queremos adelantar. Vamos entonces de lleno a la lectura. Vamos a abrir en el capítulo 8 del profeta Ezequiel y vamos a leer algunos pasajes, no todo el capítulo. Dice el versículo 1: Aconteció en el 5.º día del mes sexto, del 6.º año, estando yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá también sentados delante de mí,
que descendió allí sobre mí la mano del Señor Dios. He aquí una forma como de hombre, desde su cintura hacia abajo era como de fuego, y de la cintura hacia arriba era como resplandor de un metal muy reluciente. Entonces extendió algo semejante a una mano y tomó por un mechón de mi pelo, y luego en espíritu me elevó sobre el cielo y la tierra y me llevó en visión de Dios a Jerusalén. Notemos, ¿a dónde fue llevado en visión el profeta Ezequiel? A Jerusalén. A Jerusalén. Esto es importante y es clave. Quiero que entendamos esto, porque esto tiene una aplicación futura también. No solamente con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Tiene también connotaciones con algo que ya hoy veremos. Notemos, fue llevado a Jerusalén. ¿Y qué pasaba allí en Jerusalén? Continuemos con la lectura. Versículo 3. El versículo 4. No, vayamos de vuelta al versículo 3. Entonces se extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabeza, y luego el Espíritu me elevó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta interior que daba hacia el norte, donde estaba el sitio de la imagen del celo. Una imagen del celo. ¿Qué más sigue? A la que provocaba a celos. O sea, una imagen que provocaba celos, ¿a quién? ¿A Ezequiel? No, a Dios. A Dios. ¿Y dónde estaba esta imagen? En Jerusalén. En Jerusalén. En la puerta interior que daba hacia el norte. Y sigue diciendo el versículo 4. Y allí la gloria de Dios y de Israel, como una visión, yo había visto en el valle. Versículo 5. Entonces me dijo: oh hijo de hombre, levanta tus ojos en dirección al norte. Y levanté mis ojos en dirección al norte, y aquí que al norte de la puerta del altar, esto es el santuario, en la entrada del altar, estaba una imagen del celo. Una imagen del celo. Recordemos, la abominación desoladora decía: cuando veas en el atrio o en el lugar donde no debe estar, sabed qué cosa, que el tiempo es llegado, que la destrucción, que la abominación desoladora se había impuesto en el lugar donde no debería estar. Sepan que el que esté en su casa no vuelva para tomar su capa, sino que tome para el lado del campo, dispare, ¿no? O que huya, como quien dice, y que no vuelva atrás para tomar su capa. Dice, entonces me dijo: oh hijo de hombre, verso 6, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que hacen aquí los de la casa de Israel. ¿Quiénes eran los que hacían las abominaciones? Los de la casa de Israel. El mismo pueblo de Dios, porque Israel era el pueblo de Dios, el mismo pueblo de Dios era el que estaba y que había puesto una imagen de celo a Dios, que daba celos a Dios, porque para Dios no es un Dios de adoración compartida, como lo habíamos dicho, sino que Dios quiere todo para sí, porque Él dio todo de sí por nuestra raza, ¿no es cierto? Entonces quiere lo mismo, demanda lo mismo de nosotros. La obediencia, el amor, todo de nosotros, no una adoración compartida. Y el pueblo de Israel tenía una adoración compartida. Habían puesto dentro del templo, de la puerta del altar, una imagen que daba celos a Dios. Versículo 6 dice: entonces me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que hacen aquí los de la casa de Israel para alejarme de mi santuario, pero todavía verás abominaciones mayores. ¿Cómo, hermano Alejandro? ¿Cosas mayores? Sí, cosas mayores. ¿Y cuáles son las cosas mayores? Versículo 7. Entonces me llevó a la entrada del atrio, ya dentro del santuario.
Luego miré aquí un agujero en la pared y me dijo, oh hijo de hombre, cava en la pared. Y cavé en la pared y aquí una entrada. Y me dijo, entra y mira las perversas abominaciones que estos hacen aquí. ¿Dónde? Dentro de la misma iglesia, del santuario. ¿Qué había dentro de la iglesia y del santuario? Entré y miré aquí toda clase de figuras de reptiles, de cuadrúpedos, detestables. Todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados alrededor de la pared. Tenían imágenes, hermano, tenían imágenes de reptiles y adoraban a esas imágenes. Versículo 11. Delante de ellos estaban en pie 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, estaba en pie entre ellos. Cada uno tenía en su mano su incensario, y la fragancia del incienso subía como nube. Y me dijo, oh hijo de hombre, ¿has visto estas cosas que hacen los ancianos en la casa de Israel? En la oscuridad, cada uno en su cámara, adornada con estas imágenes, porque el Señor de ellos dice, el Señor no nos ve, el Señor no nos ha abandonado la tierra, el Señor ha abandonado la tierra. Luego me dijo, todavía volverás a ver abominaciones aún mayores. ¿Abominaciones aún mayores? ¿Puede haber abominaciones aún mayores? Pues sí, las hubo. ¿Y cuáles son? Versículo 14. Luego me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que da al norte, y aquí estaba sentada allí unas mujeres llorando a Tamuz. Llorando a Tamuz. No lloraban a Cristo, lloraban a Tamuz. ¿Y quién era Tamuz? Pues nada más y nada menos que el hijo y el amante de la famosa reina Semiramis, esposa de Nimrod, que ya viuda se asoma a la ventana y un rayo de sol le penetra y la embaraza milagrosamente. Y ese hijo que nace es Tamuz, que es el hijo del dios Sol, y que a la vez era también marido de Semiramis, ¿verdad? Y lloraban a Tamuz porque Tamuz había tenido una muerte desastrosa, había sido descuartizado, ¿verdad? Y esta reina Semiramis había mandado juntar las piezas de Tamuz. Tardaron 40 días en juntar las piezas de Tamuz, pero faltaba una parte de su cuerpo. Y la parte de su cuerpo la encontraron dentro de un pez en el río Éufrates. Ya se imaginan qué parte la que le faltaba. No podía completarse el ritual de la vida porque ella decía que le iba a volver a dar la vida a Tamuz, ¿verdad? Lloraban por ese Tamuz, por la descuartización que había sufrido. Las mujeres hebreas lloraban por Tamuz. Versículo 15. Y me dijo, ¿has visto, oh hijo de hombre? Todavía verás abominaciones aún mayores que esta. Y esta, hermano, estamos llegando a abominaciones que ya tienen mucho que ver con nuestros días. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y aquí en la entrada al templo del Señor, en el pórtico, en el altar, había unos 24 hombres con sus espaldas vueltas hacia el templo del Señor. Notemos, estos eran sacerdotes que estaban con sus espaldas hacia el templo y adorando ¿a quién? Versículo 16. Y sus caras hacia el oriente, postrándose hacia el sol, hacia el oriente. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para los de la casa de Judá hacer estas abominaciones que hacen aquí, porque han llenado la tierra de violencia, y he aquí que llevan la rama de la vid en sus narices. Pues yo también actuaré con mi ira y mi enojo, y no tendrán lástima ni tendrán compasión, y gritarán a mis oídos a gran voz, pero no los escucharé. Ahí terminaban las abominaciones, con el colmo de todas. ¿Cuál era el colmo de todas? Que los mismos sacerdotes de la casa de Jehová se postraban ante el nacimiento del dios Sol, dando las espaldas al santuario.
terrible abominación para Dios es la idolatría y sobre todo la adoración al dios Sol. ¿Tiene que ver con la abominación desoladora futura? Claro que sí. ¿Por qué, Alejandro? Ya lo veremos, ya lo veremos. Pasemos al capítulo 9, que es el que más nos interesa. Ahora viene la causa de la desolación de Israel. Notemos, versículo 1. Entonces proclamó a gran voz a mis oídos, diciendo: acérquense los verdugos de la ciudad, cada uno con su instrumento destructor en su mano. He aquí que 6 hombres vinieron por el camino de la puerta superior que da hacia el norte. Cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Pero entre ellos había un hombre vestido de lino que llevaba al cinto los útiles de la escribanía, y habiendo entrado se detuvo junto al altar de bronce. Entonces la gloria de Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre la cual había estado y hacia el umbral del templo. Luego Dios llamó a los hombres vestidos de lino que llevaban al cinto las útiles de la escribanía y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una marca en la frente a los hombres que suspiran, que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros les dijo a mis oídos: pasen por la ciudad detrás de él y maten, su ojo no detenga lástima ni tenga compasión. Maten a viejos, jóvenes, a muchachas, a niños y a mujeres, hasta exterminarlos, pero no se acerquen a ninguno de los cuales esté la marca, y han de comenzar, ¿por dónde? Por mi santuario. Primer punto que vemos aquí: lo que causó la abominación desoladora en los tiempos del profeta Ezequiel, con la destrucción de Jerusalén a manos de Nabucodonosor, fue la idolatría del pueblo. La idolatría, sobre todo la de los dirigentes que estaban trabajando y oficiaban en el santuario, que dando sus espaldas al santuario, adoraban al dios Sol. Cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, en el lugar en donde no debe estar, eso les dijo Jesús a los discípulos: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora en donde no debe estar, era también aplicable no solamente a la destrucción de Jerusalén en el año 70, la segunda destrucción de Jerusalén, sino a la primera destrucción de Jerusalén en tiempos de Nabucodonosor, rey de los caldeos. ¿Y cuál fue la causa que llevó a que Dios se retirara de Israel y que Israel quedara librado a su suerte? Pues ni más ni menos que las abominaciones que se hacían dentro del santuario, de la iglesia del Dios. ¿Se aplica esto a nuestros días? Claro que se aplica a nuestros días. Por supuesto que se aplica a nuestros días. Porque hoy día la organización que se dice ser el pueblo de Dios, ya hasta no lloran ya a Tamuz, sino que lo adoran. ¿Cómo? Pues participando de la fiesta del nacimiento de Tamuz, de un 25 de diciembre. Claro, no le dicen a la gente que es el día del nacimiento de Tamuz, le dicen que es el día de Navidad. Y otras más, que no vienen al caso ahora, que no voy a señalar, pero lo importante es eso, lo mínimo que te puedo decir es eso hoy día. Ya no lloran a Tamuz, ahora recuerdan su nacimiento un 25 de diciembre, claro que disfrazándolo del día del nacimiento de Jesús, como lo hace el romanismo. Del mismo modo,
No, pero nosotros lo hacemos para predicarles, porque en esos días el corazón de la gente está sensible a la gastadera. No les importa el nacimiento de Cristo, les importa la gastadera, la comilona. No tiene nada que ver con la festividad del nacimiento del Mesías. Inclusive ni siquiera la Biblia registró el día del nacimiento del Mesías. ¿Por qué? Porque Dios no quería que se celebrara ningún día de nacimiento de Él. Porque el único día que hay en toda la Biblia para celebración y para recordación de Dios es el sábado. Pero, hermano Alejandro, este ángel que tenía en su cintura el tintero de escribano, ¿qué fue lo que marcó en la frente de los que gemían y clamaban por las abominaciones que se hacían en el pueblo de Israel? ¿Quieres saber lo que se marcaba? No era un día, no era el sábado como muchos quieren hacer decir. Tiene que ver con el sábado, pero no era el sábado. ¿Y cómo sabemos? Dejemos que la misma Biblia nos responda. Vayamos al libro del profeta Isaías. Vayamos al libro del profeta Isaías, versículo 16. Isaías capítulo 8, versículo 16. Mira lo que nos dice el profeta Isaías. ¿Qué era lo que debía ser sellado en la frente de los que seguían y gemían y clamaban? Dice, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. La ley de Dios era lo que se debía sellar en la frente de los que gemían y clamaban por las abominaciones que se hacían de idolatría dentro del santuario, del pueblo de Israel, de la iglesia del pueblo de Israel. Los líderes permitían que se adoraran imágenes y encima habían puesto una imagen de celo dentro del santuario. Los líderes religiosos de aquellos tiempos y los ancianos que se postraban a adorar al sol con sus espaldas al santuario. Eso causó la abominación que luego traería la desolación a manos del rey Nabucodonosor. Pero hermano Alejandro, ¿qué tiene que ver eso con la abominación desoladora? Si es que habrá una abominación desoladora final. ¿Será que la abominación desoladora será causada por la idolatría en el pueblo de Dios final? ¿Será que la abominación desoladora tiene que ver con el alejamiento de la verdad de Dios de una organización o denominación? ¿Será que tiene que ver con eso, hermano Alejandro? ¿Quieres saberlo? Pues acompáñanos en nuestro próximo video. En nuestro próximo video sí daremos conclusión al tema de la abominación desoladora. ¿Tiene una nueva aplicación la abominación desoladora para el tiempo del fin? ¿O terminó en el año 70? ¿O con la destrucción de Jerusalén? Pero hoy vimos unas pautas muy claras, hermanos. Hoy vimos unas pautas muy claras. El sellamiento del pueblo de Dios se produce ¿cuándo? Cuando hoy hay abominación desoladora. Entonces, ¿cuándo será? Y esto te lo dejo porque ya no me puedo contener más. Te lo dejo como puntita del iceberg para que veamos el próximo estudio, la abominación desoladora final. Si es que la hay, ¿no? Que el sellamiento del pueblo de Dios no se produce a partir de 1844, sino que se produce ¿cuándo? Cuando la abominación desoladora final, y ya te lo dije, pero bueno, ya está, ya lo dije, no lo puedo volver atrás. Cuando la abominación desoladora final se vea en el lugar en donde no tiene que estar.
¿Y con qué tiene que ver la abominación desoladora final? Justamente con la santa ley de Dios, con la obediencia a los mandamientos de Dios y por ende también al cuarto mandamiento. Pero no es solamente el cuarto mandamiento el sello de Dios, mi hermano. Nos han enseñado mal. El sello de Dios tiene que ver con el carácter de Dios en la persona. Y el carácter de Dios está impreso en toda su ley. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos, dice Isaías capítulo 8, versículo 16. Con esto terminamos el estudio de hoy y nos veremos en el próximo estudio, en donde hablaremos de la abominación desoladora final. Vamos a terminar con una oración el estudio de hoy. Espero que tú hayas también podido darte cuenta de cuándo se produce el sellamiento. Porque la Biblia está para eso, para escudriñarle, para sacarle los tesoros escondidos que hay allí. Y esos tesoros escondidos nos muestran cuándo será el momento de dejar las ciudades. Y cuándo será el momento del sellamiento de los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen dentro del movimiento del pueblo de Dios. Vamos a buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das el privilegio de poder ver esta luz que nos emana a través del estudio de tu palabra. Gracias porque hemos entendido que lo que a ti te es abominación es la idolatría, la adoración de ídolos y sobre todo la adoración de los líderes al Dios Sol. Señor, ayúdanos a abrir nuestros ojos de la fe, ayúdanos a escudriñar tu palabra, a atesorarla de todo corazón para no caer en la apostasía que cayó el pueblo de Israel y como está también el profeso pueblo de hoy día. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias y bendice a cada hermano que ve en estos videos. En tus manos los encomendamos, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz a nuestro camino. Ojalá que tú y yo podamos ser los sellados por ese ángel con el tintero de escribano. ¿Y qué es lo que sellará? La santa ley de Dios en nuestra vida, su carácter en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, les guarde y hasta nuestro próximo encuentro. Un abrazo y muchas bendiciones para cada uno de ustedes.